Ahora vamos a hablar sobre el polinomio de interpolación de Lagrange. Un polinomio de interpolación es un polinomio que nos permite aproximar una función, es decir, es un polinomio que se asemeja a una función. Y dependiendo del polinomio, el polinomio puede parecerse más a la función o puede parecerse menos a la función, es decir, nos puede servir para aproximar la función más, es decir, puedo obtener aproximaciones más exactas o aproximaciones que no son tan exactas dependiendo del polinomio. El polinomio que vamos a trabajar se llama el polinomio de Lagrange. Básicamente lo que pasa con el polinomio gráficamente, vean que aquí lo que tenemos aquí es la función f de x, que es esta curva que va aquí, es la función f de x, y vamos a obtener un polinomio que gráficamente se parece mucho a la función, ¿no? Que el polinomio se parece a la función. Dependiendo del polinomio podría ser que se parezca más, es decir, yo podría tener un polinomio que se parezca más a la función y que es, por ejemplo, que vaya así, que sea mucho más parecido a la función, ¿verdad? Mucho más cercano a la función. Ese polinomio que vamos a obtener se va a llamar el polinomio de interpolación de Lagrange y se puede obtener de diferentes grados. Se puede obtener de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4. Nosotros vamos a trabajar específicamente los de grado 1 y de grado 2. El polinomio de interpolación de Lagrange va a estar dado, el de grado 1, el polinomio de grado 1 le vamos a poner p de x y va a estar dado por, yo lo que voy a tener para iniciar es un valor de x0 y un valor de f de x0, es decir, un x0 y un f de x0, es decir, voy a tener un valor inicial y un valor que es evaluado en la función, y un x1 y un f de x1. Entonces el polinomio de interpolación de Lagrange p de x va a estar dado por f de x0 por L0 más f de x1 por L1, donde L0 y L1 son las funciones de Lagrange. L0 está dado por x menos x1 sobre x0 menos x1 y el L1 está dado por x menos x0 entre x1 menos x0. Así va a estar dado el polinomio de interpolación de Lagrange. Es decir, al final el polinomio de grado 1 de interpolación de Lagrange, yo lo que tengo que hacer es f de x0 por L0, que es x menos x1 entre x0 menos x1, ¿verdad? Más el f de x1 por x menos x0 entre x1 menos x0. Así, ese es el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1. Esa es la fórmula del polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1. Ahora, por ejemplo, me dice que determine el polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por los puntos 2,4 y 5,1. Es decir, ya me están dando los valores. Me están diciendo básicamente que x0 es igual a 2 y que el f de x0 es igual a 4. Que x1 es igual a 5 y que el f de x1 es igual a 1. Así eso es lo que tengo, ¿vale? Entonces x0, f de x0, x1 y f de x1. Entonces ahí los tengo ya. El x0 y el x1 y el f de x0 y el f de x1. En ocasiones no me dan quién es f de x0 y quién es f de x1, pero me dan la función. Entonces a partir de la función yo puedo obtener quién es el polinomio de Lagrange, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo el polinomio de Lagrange? Bueno, según la fórmula, el polinomio de Lagrange de grado 1 va a estar dado por f de x0, que es 4, y luego multiplico por x menos x0. Voy a escribir la fórmula mejor para que la veamos. La fórmula era f de x0 multiplicado por la fracción que lleva x menos x1 entre x0 menos x1 más f de x1 multiplicado por x menos x0 y x1 menos x0, ¿no? Entonces voy a ir sustituyendo f de x0, ¿quién es? 4, por x menos x1. Entonces voy a poner x siempre va a ser x, es decir, menos x1, que es 5, y abajo lleva x0, que es 2, menos x1, que es 5, 2 menos 5, más f de x1, que es 1, por x menos x0, que nuestro x0 es 2, y abajo lleva x1, que es 5, menos x0, que es 2. Yo lo que voy a hacer en la calculadora es solo calcular esto. Voy a poner 4 sobre eso, 4 sobre 2 menos 5. En la calculadora lo podemos hacer, en este caso es muy simple, porque 2 menos 5 menos 3 me da menos 4 tercios, entonces me queda menos 4 tercios, eso que señalé es menos 4 tercios, y va multiplicado por x menos 5, ahora lo pongo entre paréntesis. Más, aquí da 3, entonces al dividir esto me da 1 tercio por x menos 2. Y eso que está ahí es nuestro polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1, ¿no?
¿Ese polinomio para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para aproximar valores de funciones. Por ejemplo, yo les puedo decir que utilice ese polinomio para aproximar, y siempre vamos a aproximar valores que estén entre x0 y x1 por ahí, pero eso siempre me lo van a pedir. Por ejemplo, que me digan aproximar f de 2. ¿No? Entonces, ¿cómo aproximo f de 2? Bueno, yo digo aproximar f de 2 lo puedo aproximar con p de 2, es decir, sustituir por 2 en la x. Entonces pongo menos 4 tercios por 2 menos 5 más 1 tercio por... bueno, el 2 no me sirve porque el 2 estaba aquí. Vamos a aproximar más bien f de 3. Entonces vamos a hacer f de 3 por 3 menos 2. ¿No? Entonces al colocar eso en la calculadora, si ustedes meten eso en la calculadora, eso me quedaría 4 más 1 tercio. Eso daría aproximadamente 4,3333, ¿verdad? Si es 4 más... bueno, eso nada más lo metemos en la calculadora. Me quedaría 4,33333, que sería la aproximación del f de 3 que quería hacer. Más bien aquí puse p de 3, ¿verdad? He puesto f de 2, pero era f de 3 el que quería aproximar. Entonces así es como obtengo el polinomio de interpolación de Lagrange. Ahora, el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2, que ese es el que nos va a servir más porque aproxima más, el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2 va a estar dado por... ahora voy a tener un x0, un x1 y un x2. Voy a tener un x0, un x1 y un x2. Voy a tener 3 valores ahora. Y a partir de esos 3 valores, yo voy a obtener el polinomio de interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange P, vamos a ponerle P de x, va a estar dado por f de x0. Y aquí arriba, bueno, f de x0 por L0 más f de x1 por L1 más f de x2 por L2. Donde ¿quién es L0? Bueno, muy fácil. L0 va a ser x menos x1 y x menos x2. Ven que a la x le estoy restando el x1 y el x2. El único que no resto es el x0. Y abajo pongo x0 menos x1 y x0 menos x2. Ven que lo de abajo es lo mismo de arriba, nada más que en lugar de x ponen x0. ¿No? ¿Quién es el L1? Bueno, como es L1 yo voy a restar x menos x0 y x menos x2. Es decir, el único x que no resto es el que es 1. Y abajo pongo x1 menos x0. Ven que es lo mismo de arriba, nada más que en lugar de x, x1. Y x1 menos x2. ¿Y quién es el L3? Perdón, el L2 es x menos x1, x menos x0, perdón, y x menos x1. ¿No? Y abajo va x2 menos x0 y x2 menos x1. Esos son el L0, el L1 y el L2. Una forma de aprendérselo, vean que el que tiene L0, arriba resta x menos el 1 y el 2, no resta el de x0. Y abajo es lo mismo, nada más que con x0 en vez de x. El L1 resta el x0 y el x2, no resta el x1. Y el L2 resta el x0 y el x1, no resta el x2. Y abajo lleva lo mismo, nada más que en lugar de la x lleva el x1, no es 1. Y aquí en lugar de la x lleva el x2. Es una forma de aprenderse cuál sería la fórmula para el polinomio. Al final, el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2 lo podemos definir como f de x0 multiplicado por x menos x1, x menos x2 sobre x0 menos x1, x0 menos x2, más f de x1 por x menos x0, x menos x2 y abajo x1 menos x0, x1 menos x2, más f de x2, voy a ponerlo por aquí, y aquí lleva x menos x0, x menos x1 y abajo x2 menos x0 y x2 menos x1. Y esa es básicamente la fórmula para el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2, que es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Use los números llamados nodos. Bueno, vamos a usar este x0, este x1 y este x2 para encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange para la función f de x igual a 1 entre x. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para x0, que es 2, voy a encontrar el f de x0. El f de x0 significa que voy a cambiar
la x por 2, porque el x0 es 2. Entonces ven que si cambio aquí por 2 me quedaría 1/2, ¿verdad? Ahora, tengo x0 y tengo f de x0, ¿no? Para x1, yo sé que x1 me dijeron que era 2,75. Entonces el f de x1 es el f de 2,75. Entonces, es decir, es 1 dividido entre 2,75. Vamos a ponerlo. 1 dividido entre 2,75. Eso en la calculadora nos da 4/11. Este es 4/11. El f de x1. El x2 es 4. Entonces el f de x2 es el f de 4, que es, como la función es 1 entre x, sería 1 entre 4. Entonces vean que ya tengo el x0, el x1, el x2, tengo el f de x0, f de x1 y f de x2. Ahí los tengo esos. Entonces voy a calcular el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2. Vamos a ponerlo. ¿Cómo sería el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2? Bueno, va a ser, según la fórmula, primero lleva f de x0, que es un medio, por x menos x1, es decir, x menos 2,75, x menos x2, x menos 4, y abajo lleva x0, que es 2, menos 2,75, y 2 menos 4. Ese es el primero. Más, luego lleva f de x1, f de x1 es 4/11, va multiplicado por x menos x0, que es 2, y x menos x2, que es un cuarto, x menos x2, que es 4. Y abajo lleva x1, que es 2,75 menos 2, y 2,75 menos 4. Más, y el que sigue es el f de x2, que es un cuarto, por x menos x0, que sería x menos 2, y x menos 1, que es x menos x1, que es x menos 2,75. Y abajo lleva el x0 menos 2, que el x0 es 2, entonces, el x2, que es 4, menos 2, y 4 menos 2,75. ¿Qué voy a hacer? Vamos a meter en la calculadora solo estos valores. 1/2 sobre esto. Vamos a meter eso en la calculadora. En la calculadora vamos a meter solo esos valores. El 1/2 lo divido entre 2 menos 2,75 por, esto así como está entre paréntesis, 2 menos 4. Eso lo metemos así en la calculadora, nada más para obtener ese valor que obtenemos. Y eso me da 1/3. Entonces quiere decir que esa parte me va a dar 1/3 por, y aquí pongo lo que está arriba, x menos 2,75 y x menos 4. Más, ahora voy a meter esto en la calculadora. 4/11 dividido entre eso. Es decir, voy a poner 4/11 y todo lo pongo sobre 2,75 menos 2 y 2,75 menos 4. Y eso nos da un valor de menos 64. Eso va a dar menos 64 sobre 165. Y pongo lo que estaba arriba, x menos 2 y x menos 4. Y el último, más, voy a dividir a esto, un cuarto sobre, y pongo eso que está abajo, 4 menos 2 y 4 menos 2,75. Eso lo coloco en la calculadora y eso me da un valor de 1/10. Entonces me queda 1/10 por lo que estaba arriba, que era x menos 2 y x menos 2,75. Eso que tengo ahí es el polinomio de Lagrange de grado 2, ¿no? La parte B me dice que use el polinomio para aproximar f de 3. Entonces yo voy a aproximar f de 3. ¿Qué es aproximar f de 3? Bueno, para aproximar f de 3, yo lo que voy a hacer es, vamos a decir que es aproximadamente p de 3. Y lo que voy a hacer es en la calculadora cambiar todas las x que están ahí por un 3, ¿no? Entonces al cambiar todas las x que están ahí por un 3, vamos a ver qué nos daría. Vamos a escribirlo todo. Vamos a poner, en la calculadora vamos a poner 1/3 por 3 menos 2,75. 3 menos 4, menos 64 sobre 165 por 3 menos 2, 3 menos 4. Todas las x las voy a cambiar por 3. Más 1/10 por 3 menos 2, 3 menos 2,75. ¿No? Entonces voy a poner en la calculadora, lo voy poniendo así, 1/3 por, entre paréntesis, 3 menos 2,75, 3 menos 4. Lo voy poniendo todo entre paréntesis. Menos, ahora la fracción, 64 sobre 165. Y colocamos 3 menos 2 y
3 menos 4. Todo eso lo colocamos en la calculadora así como está, más un décimo, que es la que sigue, y colocamos 3 menos 2 y 3 menos 2.75, y eso nos da una aproximación que es 0,32954545. Esa es la aproximación que obtuvimos, ¿verdad? Vean que si nosotros nos vamos a la función que teníamos era f de x igual a 1 entre x. Si yo calculo f de 3 es 1 entre 3, que es 0,33333. El valor real es 0,333 y el valor aproximado es 0,3295. Ven que solo me está dando una aproximación de 2 decimales. Yo podría sacar el error absoluto restando los dos, ¿verdad? Y colocando el valor absoluto y tendría el error absoluto de la aproximación. Pero es así como se utiliza el polinomio de Lagrange de grado 2 para hacer aproximaciones de funciones y de valores en las funciones.